El contexto: Jesús lava los pies de los apóstoles. Ingresando a este capítulo 13, del versículo 1 al 20 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús les respondió: Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies de los unos y los otros. Porque ejemplos os he dado, para que, como yo los he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumplan las Escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. El contexto explica un suceso muy conocido en el Nuevo Testamento, y dice que antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su momento de morir y regresar al cielo había llegado. Decidió amar a sus seguidores hasta el fin, y su amor es eterno. Durante la cena, Judas Iscariote fue influenciado por el diablo para traicionar a Jesús. A pesar de todo esto, Jesús tenía confianza en que, después de su sufrimiento, su Padre lo exaltaría. Durante la cena, Jesús se puso una toalla como un esclavo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, un acto que simboliza su humildad y servicio. Esto fue una práctica habitual de los siervos a los invitados, pero fue notable que el divino Hacedor asumiera este rol. Al llegar a Simón Pedro, este protestó y se mostró reacio a que Jesús le lavara los pies, mostrando su incomprensión sobre este acto espiritual detrás de ello. Jesús le explicó que este lavamiento era necesario para tener parte con él. Pedro, a pesar de su rechazo inicial, pidió que se le lavara también las manos y la cabeza. Jesús aclaró que la limpieza física de los pies es necesaria de manera continua, mientras que la purificación por la sangre de Cristo se realiza una sola vez. Jesús indicó que todos, menos Judas, ya habían recibido la salvación,
y denotaba su enseñanza, que nosotros también deberíamos santificarnos. Una vez que terminó de lavar los pies, Jesús se puso nuevamente su manto y se sentó a la mesa, preguntando a los discípulos si sabían lo que había hecho, preparándose para explicar el significado espiritual de su acción. Su pregunta servía como una lección sobre la humildad y su servicio. Jesús es reconocido por sus discípulos como el Maestro y Señor, lo cual es correcto. Sin embargo, su ejemplo muestra que el verdadero liderazgo en su reino se basa en el servicio. Jesús les dice que deben lavarse los pies unos a otros como Él lo hizo, estableciendo un modelo de humildad y amor. Asimismo, les advierte que el siervo no es mayor que el Señor y que serán felices si obedecen. Jesús menciona a los discípulos que ha elegido y predice su traición, reforzando que esto prueba su divinidad. Además, les asegura que al recibir a los que Él envíe, también les reciben a Él y por lo tanto a Dios Padre, recordándoles su misión divina y su conexión estrecha con Él. Amén. El contexto: Jesús anuncia la traición de Judas. Versículo 21 al 30 dice: Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que iba, de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió lo que le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. Este contexto nos está explicando que Jesús, en un momento de angustia, anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. Esto conmovió profundamente su espíritu y aunque no reveló quién era el traidor, intentó darle una oportunidad a Judas para que se detuviera. Los demás discípulos, confundidos, se miraban entre sí, sin saber a quién se refería. Juan, el apóstol amado por Jesús, se recostó cerca de él y le preguntó quién era el traidor. Jesús respondió que sería aquel a quien le diera un bocado de pan, y se lo ofreció a Judas Iscariote, mostrando un último acto de amor hacia él. Después de recibir el bocado, Judas fue poseído por Satanás, quien ya había decidido la traición. Jesús le dijo a Judas que hiciera lo que tenía que hacer lo más pronto. Sin embargo, los otros discípulos no entendieron la conversación. Pensaron que Jesús simplemente le había pedido que comprara algo para la fiesta o ayudara a los pobres. Judas salió y el narrador señala que era de noche, reflejando tanto la oscuridad literal como la espiritual que enfrentaba Judas al traicionar a su maestro. Este momento marcó el inicio de una noche de tinieblas y remordimiento para él, subrayando que siempre es oscuro cuando uno se aleja del Salvador. Amén. Del contexto: el nuevo mandamiento, versículo 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, que si tuvieras amor los unos a los otros.
Amén. Este contexto explica que Jesús, tras la salida de Judas, habló más libremente con sus discípulos sobre su glorificación y el propósito de su muerte. Aunque su muerte parecía una derrota, era el camino para salvar a los pecadores, seguido de su resurrección y ascensión, lo que glorificó a Dios. Este plan mostró que Dios es santo y amante, capaz de ser justo y justificar a los pecadores. Jesús afirmó que Dios glorificaría a su Hijo, realizando esta promesa al resucitarlo y sentarlo a su derecha. También les dijo a sus discípulos que estaría con ellos solo un poco más y que no podrían ir a donde Él iba. Entonces Jesús les dio un nuevo mandamiento: amarse los unos a los otros como Él los amó. Aunque el amor ya era parte de los 10 mandamientos, este nuevo mandamiento era superior, pues incluía amar incluso a los enemigos. Jesús explicó que el amor entre ellos sería la señal de que eran sus discípulos verdaderos. Esta característica de amor verdadero solo puede ser mantenida con el poder del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, o que recibirían en el día de Pentecostés. Amén. El contexto: Jesús anuncia la negación de Pedro. Versículo 36 a 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Este contexto anuncia esta característica de Pedro, ¿no?, que en su etapa inicial manifestaba. Jesús le dijo a Simón Pedro que no puede seguirlo ahora, refiriéndose a su muerte, aunque Pedro no lo entendía. Jesús explica que Pedro lo seguiría más tarde. La obra de Jesús está terminando, mientras que la de los discípulos apenas comienza. Pedro, con entusiasmo, afirma que daría su vida por Jesús, sin saber que necesitaría fuerza especial que Dios para ello, o sea, el poder del Espíritu Santo, que lo recibirían en Pentecostés. Jesús les responde que antes de que el gallo cante, Pedro lo negaría 3 veces. Esta profecía muestra la vulnerabilidad de Pedro y su falta de preparación para el sacrificio. A pesar de la advertencia Jesús sobre su muerte y resurrección, los discípulos, incluido Pedro, no comprendían esta situación.